conversación grata, amable, previa al almuerzo, donde ya quedó claro que no vamos a comer postre. Y Mauricio, ayer conversamos de por dónde podían ir las preguntas de este panel, de esta conversación, pero pues tu conferencia dio lugar a otras preguntas, entonces te voy a coger un poco desprevenido, pero no importa. para eso estamos. Mientras hablabas, y gracias a la tecnología, algunos de los colegas aquí sentados decían, bueno, maravillosa la conferencia, vamos a leer los libros, queremos aprender más, pero nos cuesta trabajo entender la conexión de esto con el derecho de los seguros, que es el tema que nos convoca acá. Y esa aparente desconexión, quiero decirles que fue intencional, porque la idea era justamente que en este remate del Congreso tratáramos de romper como la zona de confort, salirnos del derecho positivo de seguros, que es lo que nos concierne principalmente, y mirar otras conexiones. Y yo, en estas reflexiones introductorias, que será el único momento en que hablaré un poquito más largo de lo debido, diré tres cosas sobre eso. Una, esta es la industria que gestiona los riesgos en el mundo y en Colombia, y de lo que nos estás hablando es de riesgos. El riesgo de que nos muramos por no saber lidiar con las tragedias colectivas. Entonces, ejemplo número, reflexión número uno. Reflexión número dos, en el sector asegurador, y esto no es una hipótesis, sino que aquí los más veteranos pueden contar con fecha, hora y nombre propio esto que voy a decir. Hemos sido víctimas por no saber manejar ¿cómo lo dicen los anglosajones? Tragedy of the commons. Han muerto compañías de seguros. Pasa, hay ramos donde según el mercado, según el momento, ramos de seguros, algunas compañías dicen, bueno, hay un poquito de crisis, yo por quedarme con ese pescadito que ya está más escaso voy a bajar los precios. Los baja unos meses sin consideración al riesgo, sin consideración a las reservas que tiene que tener, sin consideración a la posibilidad de que ocurra lo que está protegiendo. Bueno, resultado de la operación, por no pensar con la lógica de la tragedia de los comunes, se quiebran a los 6 meses. Nos ha pasado, ¿cierto? Ahí hay otra conexión. Y la tercera conexión que se me da a la cabeza, podrían venir muchas más, es por donde quiero empezar esta conversación. Pusiste un par de ejemplos muy buenos sobre esto de las tragedias colectivas, pero yo quiero poner sobre la mesa otro que sé que has estudiado con rigor metodológico, con rigor de investigador, y que te ha servido para ilustrar conceptualmente este tema de las emociones, este tema del incumplimiento de las reglas, este tema en el fondo de la tragedia colectiva. Y es un tema que le concierne de manera muy central al sector asegurador, que es el tema de la seguridad vial y de la accidentalidad vial. Entonces te pediría, para calentar motores, que le cuentes al público cuáles han sido tus reflexiones, como lo verán cuando lean el libro del Orden de la Libertad, nacidas entre otras cosas de una circunstancia personal triste. ¿Cuáles son tus reflexiones como ejemplo para una reflexión más abstracta y general en torno al problema de la seguridad vial y la accidentalidad vial en países como Colombia? Sí. Gracias, Gustavo. Sí, eso es un gran problema que tiene que ver con lo que yo decía ahora, y es que la tecnología tiene costos. Norbert Elias escribió un texto muy bello sobre en la época en la que se caían los aviones, sobre los aviones y los accidentes de tránsito y cómo resolver eso. Y él decía, civilizar es seres humanos civilizando a seres humanos, es decir, conversando y poniéndose de acuerdo para que esto no continúe. Y entonces así muchos países, por ejemplo, en Francia en 1972 morían en las vías públicas 18.900 personas. Hoy en día, porque la gente no sabía cómo conducir en las autopistas y se chocaban, y bueno, era un lío. Hoy mueren 3.400 con el doble de autopistas. ¿Cómo lograron eso? Pues no con una varita mágica, con muchas varitas mágicas, con publicidad, con educación, con regulación, con controles, con una cantidad de cosas, pero bajaron tremendamente la mortalidad. Yo creo que en Colombia esto de
de la tragedia en las vías es nuestra otra guerra. Esa es la otra guerra, que nadie le para bolas, porque no tiene doliente. Los dolientes son las víctimas, como fui yo. A mi padre lo mató una moto aquí en la calle, en la carrera 80. Mi padre tenía 89 años, estaba perfectamente sano, y lo atropelló una moto y murió a las pocas horas en el hospital. Y ese día murieron en Medellín unas 20 personas más de manera similar, y murieron en el país unas 200 personas, y al otro día, o sea, si aquí hubiera un volcán que matara a 200 personas diarias en el país y en Medellín, eso sería una noticia, nadie dejaría de hablar de esa noticia, y trasladarían a la población, algo se habría hecho para resolver el problema. Pues no, lo mismo pasa en las vías de tránsito, pero nadie se entera, porque los únicos que se enteran son los dolientes, porque nadie ve la tragedia colectiva. Una de las cosas que hicieron en Francia, para que la gente tratara de ver el problema general, no el problema de individuos, fue llamar a personas en plena salud para que se pintaran de rojo y se tiraran como si estuvieran muertos en una cancha de fútbol, en un estadio. Y entonces la publicidad decía, estos son los muertos diarios o semanales de las vías en Francia. Y la gente empezó a tomar conciencia que eso era importante. Aquí los publicistas no tienen ni idea de defender bienes públicos. Aquí los publicistas venden jabones y carros y toallas, pero no venden bienes públicos. Eso es una profesión inexistente en Colombia. No hay publicistas que defiendan lo público. Será porque nadie les paga o nadie los contrata, yo no sé por qué. Pero es una cosa importantísima en otros países, vender bienes públicos. Aquí no. Entonces es una gran tragedia. Que ¿cómo se soluciona? Pues con muchas cosas. Es como un pastel que uno necesita muchos ingredientes para que la cosa realmente funcione. Pero no hemos empezado. Y ya la cosa se volvió tan complicada. Yo estoy diciendo esto hace muchos años, pero ya se volvió tan complicada que ya es muy, muy difícil. Porque es que en una columna, antes de que las últimas elecciones, yo hice un estudio muy breve sobre candidatos a las alcaldías, empezando por el de Bogotá, a ver qué tenían sobre esta tragedia, sí, sobre seguridad vial, y ninguno tenía nada, porque ninguno se atreve. No se atreve ni el de Bogotá, el de aquí tampoco, pero mucho menos se atreve el de Montería o el de Magangué, donde ya no hay transporte público porque solo hay motos, porque mejor dicho, tumbarían al alcalde ahí mismo. Entonces es un problema muy complicado, es una gran tragedia colectiva en donde todo el mundo sabe que sería mejor ponerse de acuerdo, pero nadie lo logra, porque son tantas las tensiones que finalmente, por eso estamos llenos de inteligencia, pero estamos absolutamente carentes de sabiduría. Claro, y solo para profundizar en una idea que dejaste en tu conferencia, cojamos el ejemplo del motociclista. Y esto se aplica para la aseguradora que empieza a jugar con su tarifación y termina quebrando al sector por eso. El motociclista que prefiere, para llegar más rápido, 10 minutos más rápido o 5 minutos más rápido casi siempre, se va por el carril que no es, con las personas que no es, sin casco, pues termina muriéndose o matando. Claro. Muchos apuestan a que la probabilidad de que se maten en ese día, en ese momento es bajita, entonces lo hacen. Claro. Y hay como una idea, ¿no? Claro, no. Yo escribí alguna vez algo sobre eso. Es que nuestra mente es débil. Yo no tuve tiempo de hablar de eso, pero nuestros sesgos cognitivos, la capacidad que tienen nuestras emociones para engañarnos es infinita. Hace muy poco se murió Daniel Kahneman, que escribió un libro bellísimo, Pensar rápido y pensar despacio. Pero no solamente él, hay cantidades de gente que hablan de eso, de nuestro autoengaño, de la capacidad que tenemos para engañarnos. Entonces somos muy débiles. ¿Qué es lo que hace una sociedad decente? Hombre, protegernos de la debilidad. Yo una vez tuve una discusión con mi papá, durísima, porque mi papá sostenía que lo del cinturón de seguridad no tenía sentido. El cinturón de seguridad sí, entonces yo le decía a mi papá, mira, es que uno cuando no se pone el cinturón de seguridad no es porque
digamos, el Estado debería defender. Si a mí me gusta el riesgo, el Estado debe defenderlo. O sea, si a mí me gusta el parapente, yo no sé si eso es tan peligroso como yo pienso, pero si me gusta despeñarme por los desfiladeros, si me gusta hacer un deporte bien raro que me pone en riesgo, y esa es mi vocación, porque ese es el sentido de mi vida, el Estado me tiene que dejar. Pero si no me pongo el cinturón de seguridad, es por negligencia, no porque ese sea mi sentido de vida. No porque yo crea que ahí está mi autonomía personal en juego, no, es porque tengo negligencia. Y ahí el Estado debería imponerlo. El Estado debería imponerlo. Y Mauricio, en ese ejemplo aparecen las emociones que has explorado. ¿Hay algo de emoción detrás de la decisión de no No, la ponerse ese negligencia es una emoción, es una emoción, por supuesto. Entonces, en esos casos en donde uno tiene una racionalidad débil, que es así como se llama, una racionalidad precaria, frágil, el Estado viene a su auxilio y le dice, mire, como usted es un imbécil que no se pone el cinturón de seguridad, yo le voy a ayudar y se lo voy a poner obligatorio para que con el miedo a la multa, así sí se lo ponga. El Estado debía hacer eso. Y eso no es ningún escándalo en ninguna parte del mundo. Aquí es un escándalo, como a veces son escándalos las fotomultas y cosas de... No, el Estado entra a ayudar ahí para que uno se controle, porque si a uno lo dejan a su propio ritmo, uno se desmadra. Bueno, creo que en los 20 minutitos o menos que nos quedan vamos a volver sobre este tema de la relación compleja pero fascinante entre reglas, emociones, incumplimiento de las reglas, que es un tema al que quiero que entremos enseguida, y tragedias colectivas, que pues no sé si las enuncié en el orden lógico, pero es como decías, estoy poniendo los ingredientes del pastel en la mesa. Pero para darle un poco de aire a esta discusión, voy a cambiar de tema por unos minutos. Este recinto, Mauricio, está repleto, y cosa que agradezco y valoro y me llena de emoción, a mí y a todos mis colegas de FASECOLDA, ¿cierto, doctor Luis Eduardo? De abogados. Y los abogados son, o eso nos dijeron en el primer día del primer semestre de universidad, los que llamados por algún camino o alguna forma de defender los derechos, hacer valer las reglas, hacer que la sociedad cumpla las reglas y reclamarle a ese ente llamado a hacer cumplir las reglas que se llama el Estado cuando se están incumpliendo. Y creo que no se nota, o de pronto sí, pero Mauricio también pasó por una facultad de Derecho y es abogado, y además me consta que en un momento dado lo ejerció muy bien en su calidad de, bueno, en varios momentos, pero el que yo vi fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Varias de las sentencias más importantes que ustedes leyeron o han leído o leen por allá a principios de los años 90, les garantizo que fueran redactadas por el doctor Mauricio. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Lo que quiero es poner sobre la mesa que Mauricio en sus investigaciones ha reflexionado mucho sobre esto de la carrera del derecho, el rol del derecho en la sociedad y el rol de las normas. Son dos temas distintos pero muy relacionados. El de las normas lo voy a dejar para más adelante si hay tiempo, y se conecta con el primer libro de Mauricio, que es un libro que yo quiero mucho porque lo vine a hacer, que es el famosísimo libro hoy canónico en la sociología del derecho latinoamericano, que se llama La eficacia simbólica del derecho. Lo consiguen en la librería del aeropuerto de Río Negro, me consta, pero ese es tema para después. Hablemos de los abogados. Has explorado el tema, tienes un libro sobre el tema que se llama, corrígeme, Abogados sin reglas, sí. Y hay ideas que, pues qué bonito que las puedas compartir con los 283 abogados aquí sentados. Sí, yo me sigo sintiendo abogado un poco raro, pero me sigo sintiendo abogado a pesar de todo, y mis reflexiones tienen mucho que ver con el derecho. La semana pasada estuve en México, le estaba contando a Gustavo, muchos de ustedes saben, en México está pasando una cosa tremenda, y es que, y esto viene desde AMLO decidió, en México los jueces tienen una cantidad de privilegios absurdos, empezando por los sueldos. La Suprema Corte tiene unos privilegios absurdos, digamos, de época colonial, de sistema aristocrático. Y pensando en eso, AMLO, presidente de izquierda, se enfrentó a ellos y entonces dijo que la solución era licenciarlos a todos, que todos se fueran, y entonces
crear un sistema de elección popular de jueces, que empieza ahora en junio, porque Ojo, elección popular de o sea, jueces. todos, o sea, los 5.000 que hay, los licenciaron. En Colombia pueden pasar muchas cosas, pero eso no pasa. Eso no pasa en Colombia. Pero es que México tiene una tradición de partido gobernante absolutista, o con rasgos absolutistas mejor, muy complicada. Bueno, pues eso lo van a implementar. Yo siempre he dicho, para volver a esto de la investigación que hicimos, que en Colombia, en el mundo, en América Latina, no mejoramos la justicia mientras no mejoremos la profesión jurídica. Como en los médicos, o sea, si usted tiene pésimas facultades de medicina, pues ¿cómo va a pretender mejorar la medicina? Bueno, pues esas dos cosas están conectadas. Y esto de la profesión jurídica tiene muchos problemas, empezando por la educación, pues de la profesión digo, tiene muchos problemas, empezando por la educación. En Colombia hay 194 facultades de Derecho. Esas 194 facultades de Derecho, un poco cada una se rige como quiere. En Alemania hay 42. Hay 40 públicas que son las mejores y 2 privadas que son muy malitas. Pero hay 40 públicas, con un pensum muy controlado. Los profesores se ponen de acuerdo para qué dictar en derecho público, en derecho privado, en todas partes. Entonces la educación está regulada. Aquí no, aquí cada profesor dicta lo que quiera, lo que entiende por derecho de familia o derecho personas, en fin. Entonces, y fuera de eso, pues hay muchas facultades, hay unas de mucha calidad y otras de muy poca calidad. En nuestra investigación, más o menos el 70% son lo que vulgarmente se conoce como facultades de garaje, que son facultades que arman en cada pueblo o ciudad intermedia con los litigantes del pueblo. Entonces, usted es litigante en derecho penal, camine, dicte derecho penal. Usted es litigante de derecho civil, camine, dicte derecho civil. Bueno, y entonces la mayoría de las facultades están, la mayoría del derecho en este país lo enseñan los litigantes, que ya es un problema muy complicado. El litigante tiene una visión del derecho primero muy litigiosa y segundo muy negociante, porque lo que quiere es ganar su pleito y ganar plata. En Alemania, estoy poniendo Alemania porque creo que es el modelo ideal, pero podría hablar de Francia o incluso de los Estados Unidos, pero Alemania me parece en Alemania, el ideal del profesional jurídico, porque hay muchos profesionales jurídicos. El profesional jurídico puede ser profesor, puede ser litigante, puede ser profesor de derecho, claro, puede ser juez, puede ser notario. Hay muchas profesiones jurídicas. Pues bien, en Alemania, el ideal, digamos, lo que se trata de transmitir, lo que la gente más pretende es ser juez, y es lo más difícil. Bueno, entonces, tenemos la carrera de Derecho. Después de la carrera de Derecho, en Alemania hay 2 exámenes de Estado. Mucha gente pasa el primero, pero mucha gente no pasa el segundo. 2 exámenes de Estado que son dificilísimos. Para esos exámenes de Estado después podía haber una opción para un tercer examen que es para ser juez. Pero después de esos exámenes de Estado la persona puede ser notaria o puede ser litigante, en fin. Pero esos exámenes de Estado son muy estrictos. Como ven, entonces, no solamente hay una educación muy estricta, sino que hay un paso a la profesión jurídica muy regulado. En Colombia eso no es así. En Colombia es más o menos informal todo. Aquí todo el mundo puede ser todo. Y por eso es que es tan atractivo el derecho, porque usted estudia derecho y entonces la persona que dice, bueno, yo no tengo además mucho talento para las matemáticas, en fin, estudio derecho, entre otras cosas porque eso me sirve mucho. Entonces, si no consigo un puesto de asesor jurídico en una empresa, puedo ser litigante, y si no puedo ser, y si no puedo ser notario, y si no Hasta presidente de gremio, a veces pasa. Si no me puedo vincular con un partido político y me pueden nombrar en un puesto público, o si no, en el último de los casos soy profesor de Derecho. Y entonces es una carrera muy atractiva y por eso es que tanta gente quiere estudiar Derecho. Pero eso es nefasto. En Colombia algún día, la pregunta es ¿cuánto nos vamos a demorar? En algún día habrá que regular la educación y el paso a las profesiones jurídicas y que no haya transición o sea, en Alemania el que es litigante el resto de la vida, no está esperando a ver qué puesto le sale mejor en otro lado, o el que es juez siempre, o el que es notario es notario siempre. No es que sea imposible pasar, pero no hay incentivos como hay aquí. Entonces
Entonces lo que escribí en ese libro con María Adelaida Ceballos, de Justicia, es la importancia, porque regular la profesión jurídica no es como regular la profesión de diseñadores de interiores. No es lo mismo. Hay profesiones en que el Estado no tiene mucho interés en regular. Diseñador de interior, pues al Estado no le interesa mucho, yo no sé si esa profesión existe. No, al Estado no le interesa mucho eso, pero el derecho, es que el derecho es la principal profesión del Estado. Y entonces hay que regular esa profesión y hay que devolverle el sentido ético al derecho. Por eso es que el derecho no tiene sentido ético, porque el derecho se convirtió en un negocio, empezando por las especializaciones y las maestrías y los doctorados. Eso es un gran negocio. Yo, que quise tanto a mi gran amigo Juan Carlos Henao, tenía discusiones álgidas con él sobre esto. Es un gran negocio. Tenemos que volver, ayer hablábamos con Gustavo, yo les decía, en Francia, en el siglo XIX, eso se ha perdido un poco, se ha perdido en todo el mundo, yo lo sé, pero es que en Colombia no hay casi nada. En Francia, en el siglo XVIII, los abogados se vestían de toga. ¿Qué es la toga? La toga es una sotana. ¿Por qué se vestían de toga? Porque la toga era una representación de religiosidad y de ética. El abogado era una persona que no pretendía, su fin no era obtener dinero, su fin era señalar la moral pública fundamental del Estado. ¿Dónde existe eso en Colombia? Esa educación, ¿en qué facultad el punto central es formar jueces y formar jueces éticamente? Eso se ha perdido mucho. Me dirán que soy un anacrónico soñador del siglo XIX, posiblemente, pero es que la situación en la que estamos es la extrema opuesta, creo yo. Muy bien, ya nos quedan unos pocos minutos, vamos a ver si alcanzo a hacer 2 preguntas, si no con la que voy a formular a continuación vamos cerrando. No te voy a poner a hablar de política colombiana, no es la idea, no vamos a contaminar o a toxificar eso, para eso están los pasillos, los breaks, el almuerzo, pero sí aprovechando además la honrosísima presencia de la representante de Jubinao, a quien saludamos y agradecemos su excelente conferencia, quiero poner sobre la mesa un tema que además sé que ha sido objeto de tus reflexiones en varios de los libros que aquí hemos mencionado. Pero para llevarte a ese tema, pues como una descripción de lo que yo veo. En estos momentos, y cuando iba a llegar el presidente Petro al poder, o incluso antes, había como dos frases que uno oía. Frase 1, va a llegar un presidente radical, de izquierda, esto es terrible, y menos mal existen las cortes y el Congreso que va a controlar y va a frenar, y en un país institucionalista como Colombia, respetuoso de la Constitución, al menos en las formas, eso nos da garantías. Yo escuché esa frase muchas veces en las reuniones en juntas directivas, de cuando los miembros de junta directiva nerviosos, ¿qué hacer? Había esa frase, por oposición, por ejemplo, a México, donde hay partido único, donde los controles son distintos, para no hablar de casos dramáticos como Venezuela o Nicaragua, ¿no? Todavía hay cosas que podemos llamar democracia. Y por otro lado, oye uno en el taxi, en la tienda, la visión exactamente contraria. Qué lástima que existan las Cortes y el Congreso, porque eso impide las reformas, impide el progreso. Esas son instituciones enquistadas en la defensa del statu quo, lo que Trump llama el deep state. No es este el debate de ahora, ese es el debate de cóctel. Pero esas 2 visiones que hay en la sociedad hablan de la percepción social de las instituciones y de la legitimidad del Estado, que ese sí es un tema que has explorado en tus libros. Cómo hacer, en otro libro que no hemos mencionado y que recomiendo muchísimo, que se llama Cómo mejorar a Colombia, que es del 2018 tal vez, sí. Mauricio convocó a 25 expertos y cada uno escribió cómo mejorar a Colombia en 25 áreas distintas de la vida colombiana, y yo creo que ese libro deberíamos desempolvarlo todos en el 2026, o ya, desde ya. Pero me desvié. Lo que estoy diciendo es que traigo esas 2 teorías de cóctel al panel solo porque me permiten hacerte una pregunta más general, mirando, como sé que has mirado en tus últimas investigaciones, a Latinoamérica como un todo, como un único pueblo, sobre esta relación entre instituciones, democracia, Estado de Derecho, y aparece ahí también el tema de la ideología.
porque estábamos como acostumbrados a la idea de que era la derecha la que destruía las instituciones y la izquierda las defendía, y ahora creo que, bueno, en fin, te dejo esos ingredientes del pastel para que nos armes el pastel en estos últimos minutos. Sí, no, ese es un tema álgido. Y vuelvo un poco a lo que decía antes. Que yo, en este libro de América Latina, yo le contaba, hablábamos ayer con Gustavo, yo soy un latinoamericanista, yo siempre he dicho que yo me siento más paisa que colombiano, pero me siento mucho más latinoamericano que paisa, y me siento más un homo sapiens que cualquier otra cosa. Pero lo que iba es a esto. En este libro de América Latina, yo creo que nos hemos engañado en pensar que todo es un problema de derecha y de izquierda, que todo es un problema entre la derecha autoritaria que no cree en las instituciones y la izquierda revolucionaria que quiere cambiar esto que la derecha ha construido. Yo creo que es una manera incompleta de entender el asunto. A mí me parece que hay que, de nuevo, ir al subsuelo, hay que ir a las emociones que están debajo y ver cada uno de los protagonistas y de los autores en esa pelea entre izquierda y derecha. Y es ahí donde se ve la dicotomía fundamental, donde se ve el contraste fundamental. ¿Cuál es el contraste fundamental? El contraste emocional, el contraste de talante moral, que es el que importa. ¿Cuál es? Es entre dos bandos también. Por un lado, el bando del que está dispuesto a oír al otro, que está dispuesto a dejarse convencer incluso eventualmente, que está dispuesto a tolerar, que está dispuesto que otros que piensan una cosa distinta, si es del caso, producto de unas elecciones, lleguen al poder y aceptarlos. Y del otro lado están los intolerantes, están las personas que creen que su proyecto político es el único proyecto político viable, que los que tienen un proyecto político opuesto no solamente son sus contradictores, sino que son sus enemigos y que están dispuestos un poco a hacer cualquier cosa para que esos enemigos no lleguen. Esos dos talantes morales son en realidad los que cuentan en América Latina. Y si ustedes aceptan eso, se darán cuenta de que en esos dos talantes no hay derecha ni izquierda, porque en los intolerantes hay izquierda y derecha por igual. La gran diferencia es en la actitud, no en la ideología. La ideología es la epidermis, es lo que se ve por encima, son los argumentos. Lo que está en el fondo es lo de abajo, y lo que está abajo, que realmente a los abogados nos interesa, es la ética que está detrás del derecho, porque es que detrás del derecho hay una ética. El derecho, como no es decoración de interiores, sino que es un saber sobre lo público, pues tiene una ética. ¿Y cuál es la ética? ¿Cuál es la ética de la democracia constitucional? Pues es la ética que defienden las personas tolerantes, que están dispuestas a aceptar las elecciones y que están dispuestas a reconocer las reglas de juego. Solo para ir cerrando, nos quedan 2 minutos. El mensaje subyacente a todo este segmento que ha conducido Mauricio aquí con nosotros es: debajo de las normas, debajo del derecho, incluso debajo de la ideología, están las emociones o el talante moral, que no sé si es exactamente lo mismo, pero están allí. Ese es otro debate más filosófico. Y entender eso, me acuerdas un poco a Thomas Sowell, que hablaba del conflicto de visiones en alguna época. Entender eso, yo creo que nos da muchas herramientas para muchas cosas, para ser ciudadanos, para vivir en democracia, pero también para ejercer nuestro rol en el sector asegurador, para, por ejemplo, evitar tragedias colectivas dentro del sector asegurador, o para ayudarle a las sociedades del sector asegurador a reducir las tragedias colectivas. Mauricio, en 2 minutos, y esto más como propaganda, sé que estás trabajando en un libro sobre la verdad. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese libro cuando salga en los próximos meses? Pues pueden esperar que lo termine. No, es un libro en el que estoy trabajando hace mucho tiempo, es una preocupación muy vieja. Yo creo que uno de los grandes problemas es que la gente no está creyendo en la verdad. Y sobre todo los jóvenes han dejado de creer en la verdad. Yo tenía todo esto surgió de un seminario que yo tenía en la Nacional sobre la Ilustración, los ilustrados franceses, alemanes y escoceses del siglo XIX. Y yo trataba de defender que eso era un movimiento muy importante. Y todos mis alumnos, bueno, a veces lograba convencer a algunos
en los 4 meses del seminario, muchas veces a otros no, todos mis alumnos estaban empeñados en que, profe, finalmente la culpa de todo esto la tienen los ilustrados. Los ilustrados eran racionalistas, creían en la ciencia y creían en el progreso. Y mire cómo nos tienen. Fueron los ilustrados los que nos acabaron. Y por eso estamos en contra de la ilustración. Bueno, yo en mi libro trato de mostrar que no fueron los ilustrados los culpables. Los ilustrados tuvieron una serie de enemigos que vinieron después, empezando con los conservadores que vinieron después de la Revolución Francesa, Joseph Maistre y muchos otros. Y después de la reacción que produjo la ilustración fue el romanticismo. El romanticismo y sobre todo el romanticismo alemán. Los alemanes habían sido atropellados por los franceses y por los franceses que predicaban la universalidad y el racionalismo de una manera terrible. Pero fue ahí donde nació el romanticismo. Y los románticos, Schiller, Herder y muchos otros, lo que decían, lo único que vale es lo emocional, lo puntual, lo local, mi sentimiento con la patria, mi apego y mi solidaridad con mi grupo. Eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Y yo creo que nosotros somos hijos del renacimiento, del romanticismo, perdón. Los movimientos filosóficos que vinieron después fueron románticos. Nietzsche era un romántico. El existencialismo que me tocó a mí de niño era un romanticismo. El posmodernismo, ni se diga. Esta cosa wokista de hoy en día es puramente romántica. Yo lo que creo es que hay que recuperar la idea de que la razón es valiosa. La razón, desde luego, muchas veces pierde. La razón no la tiene todas para sí. La razón muchas veces termina fracasada, pero renunciar a la idea de que la razón es importante es renunciar a una cosa que es muy importante, Gustavo, y es conversar, porque la conversación necesita de racionalidad. No podemos, lo de las redes, repito, no es conversar, eso es impactar. La conversación implica seres racionales, no entre amigos, que vos y yo no. Pues que vos y yo pensamos parecido, entre amigos que piensan distintos, esa es la conversación que vale la pena, entre culturas que piensan distinto. Si no rescatamos la conversación, estamos pues condenados. Bueno, representante Jubinado, usted ha hecho gala de conversar allá en las plenarias, entonces el maestro Mauricio puede ser un orientador filosófico de esa tarea tan importante. Bueno, aquí terminamos este segmento. Yo simplemente quiero invitarlos a que ojeen, por ejemplo, el libro del orden de la libertad, o el que ya mencioné, de la eficacia simbólica del derecho, o El país de las emociones tristes, que es una reflexión, digamos, sobre todo sobre Colombia, pero ampliada luego con el viejo malestar del nuevo mundo sobre Latinoamérica. Y insisto, creo que en esta conversación hemos demostrado que al final del día todo esto se conecta con nuestra labor del día a día de defender el derecho de los seguros. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Y bueno, ya a título de cierre, no de este segmento, sino de todo el evento, quiero decir 3 cosas antes de darle la palabra a quien realmente ha liderado conceptual y organizativamente este evento ya tradicional de nuestro gremio, como dije en las palabras de inicio, que es el doctor Luis Eduardo Clavijo. Mis 3 mensajes muy puntuales son: 1, representante Catherine, doctor Juan Manuel, y creo que Diana Cárdenas se fue, sobre el segmento de primera hora de la mañana de salud, pues contarles que justamente en línea con esas preocupaciones que ustedes plantearon, fue que la Junta Directiva de Fasecolda a finales del año pasado, y lo estamos implementando este año, decidió crear la Cámara de Salud dentro de Fasecolda, para poder, como ya tenemos Cámara de Automóviles, Cámara de Vida, Cámara de Riesgos Laborales, una Cámara de Salud justamente para dar estas discusiones, representante, por ejemplo, entre otras, la de cómo hacer desde los seguros privados, con la lógica y el rigor de lo privado, que como bien explicó Juan Manuel, es lo que hemos echado de menos en el sistema público, cómo llegamos a segmentos a donde no estamos llegando. Tema para conversar después. Segundo, decirle a todos los conferencistas, sobre todo el día de ayer, pienso en el doctor Neira, por ejemplo, o en el doctor Vivas, que las ideas que nos dejaron sobre, de nuevo, acción colectiva para enfrentar tragedias colectivas, sobre estrategias de litigio o de regulación en temas de subrogación, que es el que primero se me viene a la cabeza entre varios. No, mejor dicho, lo que estoy queriendo decir es que nos vamos con tareas, nos vamos con un plan de acción desde la vicepresidencia jurídica para poner en
para abrir los debates que ayer se plantearon. Y lo tercero y último es, Ingrid lo ha hecho varias veces en su maestría de ceremonias, pero invitarlos, uno, a los 2 eventos que tenemos inmediatos sobre responsabilidad civil y sobre cumplimiento, y sobre todo muy especialmente a nuestra Convención Internacional de Seguros en Cartagena el 24, 25 y 26 de septiembre. De mi parte, muchas gracias. Adelante, Luis Eduardo.